Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. En este video lo que vamos a hacer es arreglar taladros, ¿ok? Para empezar vemos aquí que tenemos tres taladros, de los cuales cada uno tiene su historia, ¿no? Primeramente este taladro es un taladro muy antiguo que tenía, uno de los primeros, el cual ya no me servía para nada. Claro, sus piezas servía el motor, servía el gatillo, incluso su batería también servía. Pero como ya tenía taladro más moderno, ya no lo utilizaba. Así que decidí utilizarlo como repuesto, ¿no? Cada una de sus piezas. Dicho esto, vamos a sacar este taladro y vamos a empezar con este de acá. Este taladro es de la marca Kron. En un video anterior ya lo reparamos, se lo voy a dejar en la descripción o aquí en la esquina para que lo vean. Primeramente este taladro en el video que lo reparamos se estaba mal los carboncitos del motor, ¿no? El cual lo cambiamos y lo reparamos y funcionó perfectamente. Eso fue hace aproximadamente un año atrás o un poco más. Este taladro después de su reparación funcionó bien. Aproximadamente hace un mes se me volvió a fregar, pero esta vez fue el gatillo. Este era su gatillo. El gatillo se me fregó y lo desarmé, lo intenté arreglar y no pude, ¿no? La pieza que estaba defectuosa no la pillé en las tiendas electrónicas. Sí la pillé por internet, pero no lo vi factible comprarlo, ¿no? Así que decidí darle de baja. Así que le puse el gatillo de otro taladro, de los que tenía antiguo, y me funcionó, pero solamente unos cuantos días, ¿no? Porque calentaba mucho y calentó tanto a tal punto que se volvió a quemar. Así que tomé la decisión de darle de baja, ¿no? A este pobre taladro. Eso sí, el motor funciona bien, como también sus baterías, ¿no? Este taladro tiene dos baterías de litio de 14.4 voltios, las cuales me funcionan perfectamente. Y la idea que tengo es utilizarlas en este taladro acá, el cual me funciona perfectamente, pero su batería está totalmente muerta. Este taladro es también de la misma marca Kron. Primeramente este taladro lo que se me fregó fue la batería, que este era su conector, que ya estaba totalmente oxidado con sajo, que será esta macana, ¿no? Ya estaba ya hecho pomada, como se dice. Así que en un principio lo arreglé, la batería no botaba el voltaje y el amperaje correcto, ¿no? Así que lo desarmé. Con el multímetro me di cuenta que dos de estos estaban mal. Así que compré por internet estas baterías, pilas que serán, que son del mismo. Así que les cambié, ¿no? Les cambié los dos que estaban defectuosas y volvió a funcionar. Después de eso me funcionó un tiempo, unos meses, y otra vez volvió a, a fregarse, ¿no? Y otra vez en la misma batería, pero ya eran más. Así que también tomé la decisión de darle de baja a esta batería. Por lo tanto, este taladro estuvo así almacenado mucho tiempo, sin darle uso, hasta que se me fregó el otro taladro. Entonces, la idea que tengo ahora es la siguiente. La idea que tengo es utilizar estas baterías que funcionan perfectamente en este taladro, el cual ya lo adapté, la parte donde se conecta la batería, ¿no? Corté los cablecitos, hice las uniones, eh, lo, lo, lo puse para que funcione y funciona perfectamente. Funciona perfectamente, ¿no? Pero a la hora de trabajar obviamente se cae porque no hay donde asegure la batería. No hay donde asegure la batería. Entonces la idea que tengo es cortar por aquí de este taladro y también cortar por aquí o más arriba de este otro taladro para que esta pieza de acá donde asegura la batería la podamos adaptar de alguna manera a este taladro.
con el objetivo de que la batería siempre ajuste perfectamente, como lo hace en este taladro, ¿no? Así que eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Ok, primero vamos a sacar todas estas partes de acá, ¿no? Todo esto. Aquí. Todo acá. Ya. Y solo ponemos esto acá. Ya tenemos vacío los dos, así que vamos a empezar a hacer la marca. Bueno, esta acá se vamos a cortar justamente por esto de acá, ¿no? Por esta línea de acá. Y este aquí lo vamos a cortar más o menos por acá. Por acá abajo de esto. Y así. Muy bien. Empezamos a cortar primeramente este de aquí. Con una sierra mecánica o con lo que ustedes tengan en mano. Vamos a tener que sacar todo esto de acá. Bueno, ya tenemos ya cortado el taladro y viéndolo ahora de esta manera hay que unirlo, ¿no? Esta pieza. Algo que se me acaba de ocurrir es hacer lo siguiente. Me di cuenta de que esta parte donde se pone el tornillo justamente puede venir acá, así, de esta manera. Perfectamente así. Para que este tornillo asegure con esta pieza, ¿no? Para que esta pieza se asegure con esta pieza, con este tornillo. Y después esta otra pieza, este otro tornillo asegura la otra pieza que va encima, ¿no? Y esta otra pieza entraría acá y aseguraría con estos tornillos acá, ¿no? Entonces para esto tendría que cortar esta pieza más o menos a esta altura. Y esta otra pieza más o menos por esta altura de acá, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Para eso entonces voy a poner esta pieza, la voy a volver a poner más o menos por acá. Ahí me parece perfecto. Y vamos a marcar donde vamos a cortar. Vamos a cortar por aquí. Y también por acá. Entonces sacamos esta pieza, ponemos esta. Ya tenemos, vamos a cortar. Vamos a cortar por acá. Y vamos a cortar por acá.
Entonces esta pieza de por acá, más o menos ahí. Vamos a cortar esta pieza por ahí. Quedaría ahí. Queda perfecto. Porque podemos poner acá con tornillo y aquí perfectamente con tornillo. Entonces nos faltaría ahora cortar el que venía acá, ¿no? Para eso también utilizamos este marcador para marcar por donde vamos a cortar. Más o menos arribita este y acá también arribita. Por ahí más o menos. Sacamos esta pieza, lo ponemos este aquí y marcamos por donde vamos a cortar, ¿no? Por esta pieza de aquí, por esta de acá. Entonces cortaríamos por aquí. Ok, entonces esto quedaría finalmente así. Queda esta ahí, esta pieza sería más o menos ahí, y esta otra pieza ahí. Qué belleza, todo un Frankenstein, ¿no? Ahí más o menos. Más o menos ahí. Ok, vamos a armarlo. Entonces lo armamos. Esto viene acá. Esta pieza de aquí. Acá así. Acá. Esto viene ahí. Esto viene ahí. Aquí. Aquí así. Bien. Vamos a empezar a armar. Muy bien, vamos a empezar a armarlo. Vamos a poner unos cuantos.
tornillo. Luego, aquí, en esta parte, tiene que ir acá, así, tiene que encajar bien, así. Y ya hasta aquí va un pequeño resorte, el cual va este pequeño resorte acá. Bien, tenemos también acá y acá. Ya estaría prácticamente listo, pero para mayor seguridad, ya que solamente asegura este tornillo, vamos a poner una cinta o un, no sé cómo le llamarán en sus países, cincho creo que le dicen en algunos, que es hasta acá. Vamos a ponerse hasta acá por esta parte de aquí abajo, para que asegure esta parte de acá. Me hace que mejor pongamos de otra manera. Otro más. Ahora sí, está todo bien seguro. Bien. De prueba. Esto. Hostia. Quedó este afuera. A ver. Bien, ya solucioné el problema que teníamos de la parte que está sobresaliendo. No fue más que aflojar estos dos tornillos y abrirlo un poco para que entre, ¿no?, la parte que estaba sobresaliendo. Vamos a probar metiendo la batería. Entra perfectamente y sujeta perfectamente al taladro, ¿no? Ya tenemos terminado nuestro taladro Frankenstein, ¿no? Y así es como podemos adaptar una batería de otro taladro en un taladro, ¿no?, cualquiera.
Si les gustó el video, les invito a que se suscriban, a que le den me gusta y compartan. Me estarían ayudando bastante. Así que nos vemos en el próximo video.